Pues el asunto de la inteligencia artificial parece estar en boca de todos hoy en día, y esta tecnología ha terminado impactando en diferentes ámbitos, y claramente las empresas no se iban a quedar de brazos cruzados con este asunto. Sobre todo porque le ven una pequeña gran ventaja, reducir costos, debido a que para este momento parece que en general es lo que buscan todos o gran parte de los servicios de streaming, y Crunchyroll no quiere quedarse atrás. Esto debido a que su CEO dejó en claro recientemente que están experimentando con esta tecnología para el asunto de los subtítulos, lo que terminó por desatar varias dudas y varios miedos al respecto. Por lo que en este video repasaremos qué es lo que ha ocurrido con el uso de esta tecnología dentro del ámbito del manga y el anime, específicamente en traducciones, y lo que podría pasar en un futuro a mediano plazo. Sin nada más aclarar, empecemos. Para esto hay que responder la duda de si Crunchyroll fue el primero experimentando con esto, pues en realidad no, y tampoco va a ser la última. Aunque la discusión de la inteligencia artificial y el asunto de las traducciones empezó desde hace bastante tiempo, me gusta poner como una vertiente que abrió otro tipo de discusión gran parte del revuelo que causó The Asian Magus Bride, y otros dos nombres que nos servirán para más adelante, Bushiroad y Comic Growl. La primera es una compañía japonesa que se dedica a varias áreas del entretenimiento, entre ellas está la producción de juegos y la publicación de algunas cosas, ya que también tienen su propia revista de manga, así como su sitio web de publicación digital, en donde anunciaron que tendrían entre sus filas The Asian Magus Bride. El problema con esto es que varios lectores de habla inglesa se dieron cuenta de que había algunas cuantas cosas que no cuadraban en la traducción, hasta que se dio a conocer que en efecto, la traducción del material estaba hecha con inteligencia artificial, ya que Bushiroad había contratado a Mantra para que hiciera la traducción del material con su software homónimo, conocido como Mantra Engine, un motor específico para la traducción de cómics y mangas a diferentes idiomas. En este caso, al buscar información sobre Mantra, normalmente hacen hincapié en que se centran en traducciones del japonés al inglés. Ante esto, Bushiroad dejó en claro que sí usaron esa tecnología, pero que la utilizaron acompañado de alguien especializado, por lo que técnicamente sí termina por pasar por la revisión humana. Aunque no señalaron a nadie en específico, recordando bastante al caso de Netflix con su corto junto con Wit Studio, en donde los fondos estaban hechos con inteligencia artificial y un artista, pero a este en los créditos únicamente se le mencionaba como humano. De hecho, también se dio a conocer que varios publicadores de material usan el software para muchas de sus traducciones. Y todo hubiera quedado ahí, ya que pues de nuevo volvió a surgir el debate sobre qué tan correcto o no es, pero la discusión cobró un giro cuando los localizadores entraron en juego. Puede que en algún momento hayan escuchado o leído incluso que cuando se trata de anime en inglés, en muchas ocasiones sus subtítulos no suelen ser los mejores, ni sus doblajes. Esto claro que no aplica para todos los casos, pero digamos que una buena parte de estos terminan por alterar parte del material original en pro de meter ciertas ideologías que no estaban ahí. Mientras los localizadores defendían su trabajo, parte de la comunidad inglesa dejó en claro que durante varios años, incluso en casos recientes, estas últimas figuras se encargaban de alterar el material original en pro de meter términos y mensajes que no estaban ahí, y normalmente bajo las mismas banderas de que el público estadounidense no iba a entender ciertas cuestiones de la cultura japonesa por el asunto del contexto, sumado a cosas como que el contenido se tenía que actualizar para meter ciertos términos actuales, cuando estos no terminan por tener mucha cabida dentro de la obra. Normalmente estos mensajes incluidos suelen tener una cierta ideología que tiene una carga un tanto política, además de que en muchas ocasiones termina por alterar escenas por completo, en donde incluso cuando sea únicamente un chiste o algo que intente pasar desapercibido suele destacar bastante porque no tiene tanto sentido dentro de la obra. De esto hay un montón de ejemplos, tanto en videojuegos como en el anime. Probablemente los que más te lleguen a sonar sean los casos de Funimation, en donde había ciertas figuras que alteraban parte de los guiones en sus doblajes para incluir mensajes con ciertos tintes, que no estaban en el anime realmente. Pero esto ha ocurrido también con varios títulos, de hecho sigue ocurriendo hasta hoy en día, ya que como alterar el material de manera gráfica ya no se puede, pues entonces las empresas optan por alterarlo en el guión o los subtítulos. Quizás el caso más reciente que se me viene a la mente es el de Bleach, con el personaje de Giselle, con el asunto de los fluidos, en donde en la versión de Viz Media se le baja un poco el tono a los diálogos del personaje. Ojo, que en este caso es asunto de Viz Media, no de Disney. Desde mi perspectiva, cuando estaba buscando e investigando sobre los localizadores, me di cuenta de que gran parte de los perfiles de estas personas suelen ser los mismos, en donde es como si tuvieran ciertas tendencias narcisistas al creer que todo lo que están haciendo es correcto, y sin ellos el material no podría llegar.
sin dejar de lado que su lado narcisista solo crece porque las empresas los eligen a ellos para traducir y adaptar el material, pero prácticamente todos terminan teniendo cola que les pisen. Y como en muchos casos pues el material es revisado por divisiones norteamericanas, pues terminan por tener la aprobación en todos los casos, o directamente nadie revisa de manera tan estricta lo que se hace. Esto también terminó creando otra vertiente de la discusión, en donde se proponía que debía existir una guía para la traducción y adaptación, para que no se pudieran tomar tantas libertades creativas, o incluir mensajes que no estaban ahí. Pero tengo la idea de que una vez que el producto sale de Japón, ya sea algún videojuego, anime o manga en general, muchas veces se termina por perder cierta jurisdicción de este, y estas modificaciones pueden pasar bastante desapercibidas por el asunto de la barrera del idioma. Pero a ver, ya llevamos un buen rato hablando de video y todavía no menciono a la plataforma naranja por ningún lado. Bueno, pues para empezar, cuando estos terminaron absorbiendo a Funimation, probablemente algunos de los trabajadores que se habían encargado de modificar el material antes quizás ahora estén en sus filas. Pero como comentaba al principio, con el asunto de Asian Magus Bright realmente nadie mencionó nada hasta que otros se percataron, pues con Crunchyroll es algo un tanto similar. No porque ya lo hayas enunciado, significa que vamos a empezar a ver cambios a partir de ese punto. Tal cual parece que la experimentación con los subs comenzó desde hace un buen tiempo y no le salió tan bien. Para ello hay que situarnos a finales del año pasado, con el estreno de Teiyusuki Family, en donde muchos de los usuarios de habla inglesa se percataron de que había varias faltas de puntuación y estructura a lo largo de todo el capítulo en los subtítulos, y para muchos eran unos que se habían traducido en automático, es decir, debido a los errores, costaba realmente creer que algo así hubiera pasado por revisión humana. Ante esto, Crunchyroll no emitió ningún comunicado al respecto o algo así, ya que su medida fue bajar el contenido y subirlo después de manera correcta, lo que daba pie a pensar que estaban trabajando en parte de la automatización de algunos procesos. Y claramente no lo iban a hacer con una serie importante, sino con una en la que pudiera pasar algo desapercibida la acción, porque la serie antes mencionada pues no es como que fuera tan relevante en la temporada en la que se emitió. Pero ¿por qué Crunchyroll habría de querer experimentar con esto? Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla. Lo primero es para reducir costos, porque sí, cuando se intentan abaratar cosas, no es como que se empiece desde lo más alto hasta lo más bajo, al contrario, se empieza desde lo más bajo. En este caso, probablemente la idea sea automatizar todo el proceso, pero mientras tanto, bajo el escenario del anime anterior, pues no habría que pagarle a alguien para traducir todo, sino únicamente para hacer las correcciones. Hay algo que me parece interesante. Toda esta información surgió de una entrevista que le hicieron a su CEO días atrás, en donde comentaban varias cosas, entre ellas este asunto de la inteligencia artificial, y dejan en claro que uno de los principales motivos es poder lanzar los subtítulos en tantos idiomas como sea posible, lo que se traduce en poder liberar el contenido de manera mucho más rápida, lo que de manera indirecta puede dar la señal de que esto se hace por el asunto de la piratería. Pero mi pregunta es, ¿no se supone que es por eso que Crunchyroll logra hacer los tratos desde antes y obtener el material desde antes? Porque no es como que una vez que se emitan las series de Japón les llegue el material, se supone que lo tienen desde antes, sumado a que en teoría debería o debe haber una cadencia específica para el estreno de los episodios. Y en la entrevista, su CEO menciona que muchas veces lo que obstaculiza este lanzamiento más rápido es el doblaje, entonces pues el área de los subtítulos ya está cubierta. Esto lo comento porque hay casos recientes en donde Crunchyroll sí logra obtener acceso al material desde mucho tiempo antes, lo que permite entonces que el doblaje en varios idiomas logre salir a la par de la emisión con subtítulos. Como ocurrió con Mob Psycho 100 y Me enamoré de la villana, por lo que realmente esto solo tiene como fin abaratar costos. Una pregunta que podría surgir es por qué no cortar costos de otras áreas. Bueno, eso es porque las grandes empresas siempre empiezan desde abajo. Si lo contrastamos con otra plataforma tenemos a Disney Plus, los cuales de manera silenciosa empezaron a reducir el doblaje de varias de sus producciones. Muchas de estas eran producciones originales centradas en públicos en específico. ¿No hubiera sido más beneficioso entonces reducir esas producciones originales? Pues sí, pero no del todo, porque en muchos casos estas terminan por ser vendidas a otros servicios para renta o compra digital. O directamente desaparecen en muchos casos, por lo que decidieron mejor cortar lo del asunto del doblaje, empezando por procesos que estoy bastante seguro de que en cuanto a números no salía tan caro como muchas de las producciones, solo hechas para rellenar en muchos casos el catálogo de la plataforma.
Pero si ya están con el área de los subtítulos, ¿qué hay del doblaje? Bueno, pues directamente su CEO en la entrevista antes mencionada dejan claro que es un área en la que no han podido incursionar con respecto a esta tecnología, porque el proceso de doblaje requiere adaptación, desde el humor hasta otras cuestiones de la cultura, además de que tienen que preocuparse por el lip sync y varias otras cosas. Por lo que es un proceso para el cual aún no existe tecnología que tengan para poder llegar a ese punto, pero que siguen experimentando con la inteligencia artificial para poder seguir innovando en diferentes áreas. Hablando de manera mucho más específica, hay un gran diferenciador con el asunto tanto del doblaje en inglés como en español. Lo primero es que en Norteamérica Crunchyroll sí tiene sus estudios de doblaje, por lo que si el día de mañana logran conseguir la tecnología para innovar en ese aspecto, pues no van a tardar en implementarla. Mientras que fuera de Norteamérica, en lugares como Latam y España, la iniciativa tendría que correr por cuenta de los propios estudios, o bueno, también por parte de los clientes con los que se trabajen. Y en estas últimas dos regiones se han encargado de impulsar diversas campañas con respecto a la regulación de este tipo de tecnología. Solo quedará a ver si en el futuro son tan efectivas o no. Como comentaba antes, Crunchyroll no es la única que ha estado experimentando con ese tipo de tecnología, aunque parece que lo hacen de manera menos agresiva, ya que por ejemplo Netflix, durante la huelga de escritores y actores, que atendía todo el asunto de las regalías y sobre todo el asunto de la inteligencia artificial, llegó a listar un trabajo por una suma bastante grande centrado en eso, sumado también a cosas como que intentaron quedarse con los derechos de extras a perpetuidad, para poder usarlos de fondo en más de una producción. Sin olvidar los contratos un tanto abusivos en donde una vez firmado se permite usar la simulación de un actor de voz mediante todas las tecnologías y procesos ahora conocidos y los que se van a desarrollar en el futuro, en todo el universo y a perpetuidad. Sin duda el uso de este tipo de tecnología es algo que se puede ver cada vez más y de manera más común, específicamente hablando de Crunchyroll, pues tal cual parece que no es un movimiento tan agresivo, pero a los pasos en los que en general la tecnología avanza, en una de esas termina por ser algo que se va de manera mucho más frecuente. Solo espero que para ese momento ya existan las regulaciones correspondientes. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.